Cuando vos me digas. Sí, ya está, José. Bueno, ¿qué Todo. tal? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a empezar entonces con la primera clase del curso de conductor náutico. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Bierri, como decía recién Marita. Eh, Quizás con algunas y algunos de ustedes nos hemos cruzado en alguna actividad. Les comento que el curso está estructurado en dos módulos, un módulo teórico y un módulo práctico. Para la realización del módulo práctico intentamos cumplir como requisito que tengan completo este módulo teórico, ¿sí? Otra cuestión que queremos recalcar es que nosotros no otorgamos el certificado de conductor náutico. La única entidad, el único organismo habilitado para eso es Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos desde nuestra labor es capacitarlas y capacitarlos para que puedan rendir la habilitación, ¿sí? Rendir el examen correspondiente, ya sea a través de un club náutico, ya sea programando los distintos cuarteles con la prefectura local un examen, o bien presentándose en forma espontánea, personal, a cualquier delegación de prefectura y manifestando que quieren rendir libre el examen. Lo que vamos a hacer en estos cuatro encuentros teóricos es desarrollar los contenidos que forman parte del programa de prefectura para luego hacer el encuentro práctico, donde vemos justamente la parte práctica del examen, porque el examen que toma prefectura tiene esas dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Esto se los comento independientemente del certificado del curso que obviamente desde el área de capacitación les va a llegar a quienes asistan al curso. El curso consta de cuatro clases. Esas cuatro clases están divididas en módulos y a su vez van a tener que completar clase a clase un formulario Google de autoevaluación en donde ustedes van a poder recibir a sus correos electrónicos la puntuación que obtuvieron. Lo pueden hacer todas las veces que quieran al formulario y les va a dar además cuáles son las respuestas exactas que han acertado y cuáles son las erróneas, ¿sí? El objetivo de esto, no hay una calificación mínima para probarlo, es fijar y repasar los conocimientos. Lo que sí es el requisito que los hagan, ¿sí? Y bueno, lo que esperamos que al completarlos, ya que tienen la libertad de hacerlo más de una vez, por lo menos lo hagan hasta que puedan obtener una calificación de 7 que lo van a hacer fácilmente, simplemente prestando atención a la clase. También dentro de lo que es el Classroom, van a ver que hay material compartido, ¿sí? Y van a poder también realizar preguntas o consultas que vamos a intentar ir viendo a lo largo del curso. Bueno, vamos a empezar ya directamente con los contenidos de la primera clase. Y bueno, tendríamos que empezar aclarando el objetivo. Yo algo recién les dije, justamente es capacitarlos en todos los conocimientos teóricos y prácticos relacionados a lo que es la evaluación para obtener la habilitación de conductor náutico, CONA se le dice habitualmente, que otorga Prefectura Naval Argentina. En estas cuatro clases vamos a desarrollar los conocimientos teóricos solamente. La habilitación de conductor náutico tiene alcances que vamos a ver, qué es, para qué me sirve, a qué me habilita, qué es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase. Esto es el primer módulo. Vamos a ver los alcances de la habilitación de conductor náutico, algo de nomenclatura marinera, conceptos básicos que quizás ustedes ya tienen, pero que necesitamos para poder desenvolvernos en lo que es este área de conocimiento. Algo de cabullería. Cabullería es todo lo que es el manejo de cabos, cuerdas, sogas. En náutica les decimos cabos. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver
como la mayoría de ustedes son bomberos, vamos a ir rápido, pero tengo que repasarlo porque está dentro de los contenidos. Vamos a ver todo lo que es prevención de incendio y cuáles son los requisitos desde el punto de vista de seguridad por ese tema. Y además vamos a ver algo de elementos de seguridad, que después obviamente esto, como les decía, se complementa con la parte práctica. Lo primero que tenemos que comentarles, o que tengo que comentarles, es que nosotros estamos haciendo un curso para obtener una habilitación náutico-deportiva, no es profesional, pero que realmente por la labor que ustedes desempeñan, ¿sí? Y acá en las fotos de la derecha intento mostrar algunas situaciones que pueden darse o que ustedes pueden intervenir, hacen que ustedes como conductores náuticos se desempeñen en escenarios que no son los habituales. ¿Sí? O en situaciones que no son las habituales. Ustedes dicen, bueno, quien pensó las habilitaciones náuticas, no sé si tuvo en cuenta que quizás iban a estar con una embarcación en un campo pasando alambrados y evacuando gente. ¿Sí? Bueno, ustedes como miembros del Ministerio de Seguridad van a tener que enfrentarse a esas situaciones particulares. Independientemente de estas situaciones particulares, ya la provincia de Buenos Aires presenta un escenario complejo, que son todas posibles intervenciones de conductores náuticos desde el punto de vista deportivo, ¿sí? Sin considerar la labor de ustedes, que ya son muy variadas y complejas, ¿sí? Que en otros lugares del mundo no existen, como por ejemplo el delta de las islas de la zona norte de Buenos Aires o el delta de Ensenada, ¿sí? Gran cantidad de áreas y zonas inundables, ¿sí? Que se ven afectadas por algo que vamos a ver después cuando veamos meteorología, que es la marea meteorológica, producto de la sudestada. Una provincia que además de presentar deltas, presenta gran cantidad de riachos, ríos, lagunas interiores muy importantes como son las encadenadas en la provincia de Buenos Aires y algunas otras. El río más ancho del mundo, un río muy particular, ya esto lo hace único, y como si esto fuera poco, se le suma costa marítima. Quiere decir que tengo casi todos los escenarios posibles para conducir una embarcación a motor. Y acá yo digo embarcación a motor y vamos a repasar cuáles son las atribuciones, qué voy a poder hacer yo cuando rinda y obtenga la habilitación de conductor náutico. Bueno, hubo cambios recientes, estoy hablando de hace menos de 60 días, en lo que es el Reginave, ¿sí? Que es el reglamento que rige la navegación náutica deportiva, y se ampliaron los alcances, las incumbencias de cada habilitación náutica. ¿Sí? Hasta hace muy poquito, conductor náutico podía conducir hasta 7 metros. Ven que acá dice 7 metros y entre paréntesis dice 10. Bueno, en la actualidad son 10 metros, ¿m? No 7 metros. 10 metros de eslora. Lo cual es una eslora. Eslora, ahora les voy a comentar bien, pero vamos a decir el largo de la embarcación es una eslora importante, 10 metros. Y además tienen un límite de potencia. El límite de potencia está dado por 140 caballos, perdón, 150 caballos. Era 140 hasta hace muy poco y ahora se amplió a 150. Quiere decir que pasamos de 7 metros de eslora y 140 caballos a 10 metros de eslora y 150 caballos de potencia. Eso es lo que está vigente hoy en día. Además, los va a habilitar, cuando tengan este carnet, a conducir artefactos náuticos deportivos. En este caso son jet ski o motos de agua y no existe límite de potencia. Quiere decir que estamos hablando de embarcaciones con una eslora determinada, con una potencia determinada, ¿sí? Pero además que sean propulsadas a motor, sí o sí, o sea, no entraría acá lo que es vela, y por otro lado tienen restricciones de navegación.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, no pueden conducir la embarcación en cualquier momento y por cualquier lugar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay un área, ¿sí? Que está en cada sector en el que ustedes van a acuatizar, digamos, existen zonas de navegación para conductores náuticos. ¿Sí? Dentro de lo que son las categorías náuticas, quizás ustedes están familiarizadas o familiarizados, yo ahora se las voy a decir, existen distintos niveles. Está el conductor náutico, que es para embarcaciones de motor, con algunas restricciones de zona, que ahora vamos a ver. Luego está el timonel, que puede llevar embarcaciones de mayor eslora, ¿sí? Y con mayor potencia. Ahí está mandando, perdón que interrumpa, ¿eh? Está mandando un mensaje Vanessa Miseri, ¿sí? Quien, digamos, está haciendo una tarea en el interior de la provincia y, bueno, les está mandando un saludo a todas y a todos y agradeciéndoles la participación, ¿sí? Porque ya empezaba con otra actividad y no podía estar en simultáneo. Bueno, les decía, teníamos conductor náutico, timonel, patrón, se aumenta aún más el alcance de la eslora de los barcos y se agrega fundamentalmente la zona de navegación, o sea, el patrón puede navegar en Río de la Plata exterior y costa marítima, y la categoría superior es la de piloto. El piloto no tiene ni límite de embarcación, ni límite de potencia, ni límite de zona de navegación. Puede navegar en todo el mundo con cualquier embarcación, de acuerdo a la Prefectura Naval Argentina. ¿Se entiende? Ustedes estarían haciendo este nivel específico que es para embarcaciones de motor, con esas restricciones de eslora y de potencia, para una zona de navegación determinada. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son esas zonas de navegación? Bueno, en cada lugar que yo vaya a acuatizar, tengo que informarme si existen restricciones, ¿sí? Porque hay conductores náuticos en el mar. No quiere decir que un conductor náutico no pueda o un timonel no pueda navegar en el mar. Lo que yo tengo que hacer es informarme acerca de cuáles son las restricciones. Voy a tener puntos de referencia en la costa y además voy a tener un límite de profundidad, digamos, de alejamiento, no de profundidad, de alejamiento de la costa, que es de 5 millas náuticas. Para quienes no sepan, la milla náutica no es igual a la milla terrestre, son 1852 metros, o sea, un poco menos de 2 kilómetros, con lo cual estaríamos hablando más o menos un límite de alejamiento de 9 kilómetros de la costa. ¿Sí? Bien, alguno podría preguntarse entonces, yo puedo bajar en Ensenada y manteniéndome pegadito a la costa, irme a Mar del Plata, porque estoy pegadito, estoy a menos de 9 kilómetros. Bueno, no, justamente por eso yo les decía, tengo que averiguar los límites y me van a decir desde esta punta hasta la escollera, de la escollera hasta el faro, ¿sí? Tengo sectores para navegar como conductor náutico y 5 millas de alejamiento de la costa. Después en zonas más complejas, como son las de proximidades del puerto de Buenos Aires, zona del Delta y demás, existen también como límites que son los que están acá descritos, márgenes de río, canales de navegación, ¿sí? Pero son específicos de cada zona. Ustedes siempre que vayan a un lugar, pregunten en prefectura cuál es la restricción. Además, obviamente, como vamos a ver después cuando veamos en la parte de comunicaciones, tienen que preguntar en qué canal de radio de VHF modulan y pedir un teléfono celular de la guardia. Existen otras restricciones también que tienen, ¿sí? Si ustedes leen lo que establece prefectura, dice que no pueden navegar con condiciones meteorológicas adversas, y acá sería o desfavorables,
acá entra un poco el criterio personal de ustedes y además de la gente de prefectura, porque ustedes van a cuatizar, digamos, y puede ser que en la bajada náutica prefectura le diga, no, el puerto está cerrado o no podés bajar ahora porque hay pronóstico de mal tiempo. Eso es algo que se determina en el momento. Y tampoco deberían realizar navegación nocturna como conductores náuticos. ¿Sí? Esto no quiere decir que en alguna experiencia que ustedes tengan no tengan una experiencia mala meteorológica o que por algún desperfecto del motor demoren el ingreso y vuelvan de noche. ¿Sí? Una cosa es que les sorprenda la noche de alguna manera por una demora o los sorprenda el mal tiempo y otra cosa es embarcar con mal tiempo o zarpar de noche. Eso es lo que no pueden hacer. Para obtener el certificado tienen que cumplir con determinados requisitos. ¿Sí? Tienen que ser mayores de 18 años de edad, tienen que tener DNI, tienen que aprobar el examen, que lo toma prefectura, no nosotros, ¿sí? Con los conocimientos teóricos requeridos y obviamente los prácticos también. Y una vez aprobado eso, tienen que reunir unos requisitos administrativos, que son un certificado médico con una redacción muy particular, dos fotografías, si lo hacen a nivel presencial, si no, con una foto digital con fondo celeste está bien, y les van a cobrar, hay un micrófono abierto, chicos, ¿eh? Y les van a cobrar además un arancel o una tasa para la realización del trámite, que eso es atributo de prefectura. Bueno, vamos a arrancar ya con los contenidos específicos, ya vimos lo que son las incumbencias. Vamos a ver un poco qué es navegar en conceptos generales. En cualquier tratado, manual de navegación, van a ver que describe la navegación como una ciencia y como un arte. ¿Sí? ¿Por qué como ciencia y como arte? Bueno, como ciencia porque yo la puedo aprender a través del estudio, puedo aprender un montón de conocimientos técnicos, sobre todo, que tienen que ver el funcionamiento de la embarcación, con cuestiones de física, con cuestiones mecánicas, funcionamientos del motor, con meteorología, con comunicaciones, etcétera. O sea, yo me puedo poner a estudiar y aprender sobre estos temas, ¿sí? Pero como un arte, se practica, se aprende no estudiándolo. Un pintor aprende en el taller pintando. Bueno, a navegar también aprendemos navegando. Son horas, experiencias, que eso nos va a hacer desarrollar conocimientos y sensibilidad y nos va a ayudar a la toma de decisiones a veces no con una base científica, sino por lo que uno dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te volviste? Y porque no me gustaba como estaba. Y quizás el navegante no puede del todo justificar su decisión más que con la experiencia. Por eso es que decimos que es un arte. ¿Eh? Ustedes van a desarrollar ese conocimiento del medio, que es el conocimiento que tiene un vaquiano, ¿sí? Y a través de las horas van a desarrollar el conocimiento como si fuera un arte, pero lo tienen que complementar con la parte de estudio científica, que es lo que vamos a intentar empezar hoy. A través de esa ciencia y ese arte, ¿qué hacen ustedes? Conducen una embarcación, que acá en la definición figura como buque. Cuando digo buque no me refiero a una gran embarcación, ¿sí? Toda embarcación es un buque desde el punto de vista de la definición. Entonces, yo conduzco con ciencia y arte una embarcación por las superficies de las aguas, ¿sí? Desde un lugar al otro, y esto es muy importante, con exactitud y seguridad, ¿sí? ¿Por qué con exactitud y con seguridad? Porque no soy una balsa sin timón, no soy un corcho, una botella que está flotando en el agua y que llega por casualidad a un puerto, ¿sí? Yo tengo que saber a qué hora zarpo, a qué hora quiero llegar, qué previsiones tomo, qué rumbo, qué dirección tengo que conducir la embarcación, a qué velocidad para llegar a destino, ¿sí? Tengo que ir viendo un montón de cosas que vamos a intentar viendo en el curso para cumplir con estas dos cosas, la exactitud en la conducción y la seguridad, que es fundamental.
En el segundo punto vemos acá un poco, dice, ¿qué es un buque? Porque alguno me podrá decir, no, pero yo voy a conducir un semirrígido. ¿Por qué en el curso me dijeron buque? Bueno, nosotros normalmente asociamos buque con los buques tanque, con los buques de contenedores, con los buques cargueros. En realidad, desde el punto de vista legal, todo buque, ¿sí?, es una construcción flotante destinada a navegar. Con lo cual entrarían ahí los semirrígidos, las lanchas, esos serían buques, ¿sí? Es algo que construyó el hombre para navegar, de distinto tamaño, de distinta escala, ¿sí? Ahora, también existen artefactos flotantes construidos por el hombre que flotan, pero que no están destinados a navegar, como puede ser un pontón, una estructura flotante, una plataforma, una marina, un muelle flotante, etcétera. Todo eso son artefactos navales, podría ser hasta una casa flotante, pero que no está destinado a navegar. Para que sea un buque o una embarcación, tiene que cumplir ciertas características que yo enumeré acá, puse 6, que hacen que sea una embarcación. La primera tiene que flotar, obviamente, si no, bueno, sería otro tipo de embarcación. Podría ser con flotabilidad controlada un submarino. En este caso, las embarcaciones nuestras se mueven por la superficie de las aguas, tienen que flotar, ¿sí? Tienen que garantizar la flotabilidad. Para garantizar esa flotabilidad, una vez que se logró, tienen que cumplir con otra función, y es que sean estancos, la estancaidad. ¿Por qué? Siendo un ejemplo extremo, digo, yo puedo construir algo que sea flotante, que tenga flotabilidad, pero que tenga una flotabilidad limitada, porque el material, no sé, absorbe el agua y a las horas, o a los días, o a los meses se hunde. Bueno, eso lo tengo que evitar con el segundo punto, que es la estancaidad. La estancaidad es lo que garantiza que el casco de la embarcación, que es la parte principal de la embarcación, esté justamente aislada, estanca, y que el agua no ingrese y no ponga en riesgo la flotabilidad. ¿Sí? A su vez, de acuerdo a la navegación que yo vaya a realizar, ¿sí? No es lo mismo navegar en Tierra del Fuego que navegar en un dique en Córdoba, ¿sí? Tiene que tener una fortaleza determinada la embarcación que va a estar acorde a la navegación que yo quiero hacer. Si es un rompehielos, tendrá una fortaleza. Si es una piragua, un canobote, una canoa, tendrá otra, ¿sí? Pero tiene que tener una fortaleza acorde a la navegación que yo quiero hacer. Tiene que tener estabilidad. Esto es importante porque fíjense, flotabilidad, estanqueidad y fortaleza. Y ustedes dicen, bueno, bárbaro, tomo un tronco o tomo un caño, lo cierro en los dos extremos, lo tiro al agua y tengo un buque, una embarcación. No, porque no es estable, porque rola, gira y me voy al agua. Entonces tiene que tener cierta estabilidad. Otra vez, esta propiedad, esta característica de la embarcación, esta condición, tiene que estar acorde al tipo de embarcación y al tipo de navegación que yo voy a hacer. No es lo mismo trasladar 100 personas, los requisitos de estabilidad, que el requisito de estabilidad de un kayak, ¿sí? Tiene que tener propulsión y gobierno. ¿A qué me refiero con propulsión y gobierno? Bueno, algún medio que me dé movilidad. Y acá puede ser la vela, el remo o el motor para la propulsión. Y cuando digo gobierno, me estoy refiriendo al timón. Tiene que tener la embarcación una manera de ser conducida con precisión, con exactitud. Y eso lo da el gobierno de la embarcación. Como último punto, yo puse habitabilidad. Y uno dice, bueno, no, pero ¿qué habitabilidad si yo quiero salir a pescar nada más? Bueno, las embarcaciones, de acuerdo a la permanencia y a la actividad que yo vaya a hacer, desde un chinchorro, un auxiliar, un bote sencillo, hasta un tracker,
por ejemplo, en la categoría de ustedes, que son embarcaciones menores, tienen habitabilidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo, bueno, yo tengo que determinar en qué lugar me siento, en qué lugar guardo los documentos, si llevo un bolso donde lo pongo, si llevo el combustible donde lo pongo, ¿sí? No es un casco vacío, está previsto dónde sentarse, dónde guardar las cosas, dónde apoyar las cosas. Eso hace a la habitabilidad. A medida que mi navegación sea más exigente y más larga en el tiempo, tendré mayores requisitos de habitabilidad. ¿Y qué puede ser? Bueno, puedo decir, bueno, tengo que tener una sombrilla, algo que me tape el sol. Y por ahí puedo decir, no, pero además que me tape el sol, me tiene que proteger de la lluvia. Entonces ya construí una cabina. Sí, bueno, pero si vas a estar todo el día, tenés que tener un baño. Bueno, y si vas a estar más de un día, tenés que tener un lugar donde dormir. Y así voy sumando un lugar para calentar agua, un baño, una cocinita, un lugar para dormir. Todo va de acuerdo, ¿sí?, al tipo de navegación que yo voy a hacer. Flotabilidad, estanqueidad, fortaleza, estabilidad, propulsión y gobierno y habitabilidad tienen desde la embarcación menor hasta la embarcación mayor, con distintas exigencias. Les comento, si existen dudas, lo que podemos hacer es vayan haciendo un punteo, ya sea en el chat o si no en forma personal, y cuando hacemos el corte, charlamos, ¿sí? Bien, existen 4 preguntas que todo navegante en cualquier tipo de situación tiene que poder dar respuesta, ¿sí? Esas 4 preguntas, las 3 primeras, son las que nos hacen nuestros hijos hijas cuando estamos manejando el auto y nos vamos de algún lado, es dónde estamos, para dónde vamos y cuánto falta para llegar, ¿sí? Se le agrega una 4 pregunta que es propia de la navegación, justamente es decir, ¿tenemos profundidad suficiente para llegar navegando? Bien. La primera pregunta, ¿dónde estamos?, la respondemos con la posición. La posición la podemos especificar de muchas maneras. Puede ser con un GPS, con el celular que tiene GPS. La forma más precisa y exacta de dar una posición es a través de las coordenadas geográficas, o sea, la latitud y la longitud. No hay posibilidad de error ahí. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes como conductores náuticos también pueden dar la posición, porque no están en el medio del océano, están a vista de costa, entonces también se pueden especificar las posiciones con el conocimiento de la zona. O sea, yo puedo, por ejemplo, radiar pidiendo ayuda y me preguntan, ¿dónde está? Y le puedo decir, estoy en la desembocadura del arroyo Doña Flora con la convergencia del Doña Flora con el río Santiago. Estoy frente al Club de Náutico de Ensenada. Estoy en Cuatro Bocas. Estoy a 1 milla al este de la boya Don Agustín. Estoy en el canal de acceso de Puerto de la Plata en el kilómetro 7700. ¿Sí? Yo ahí no estoy dando coordenadas geográficas, pero estoy dando referencias, ¿sí? Que eso es muy importante, esas referencias, porque son, digamos, las que hacen al conocimiento del vaquiano, el conocedor del lugar, ¿sí? Eso es muy importante cuando ustedes van a navegar a un lugar, incluso a un lugar que no conocen, informarse antes de la nomenclatura, del lugar, de las referencias que tengo, de las bajadas náuticas, los clubes, en qué canales modulan, etcétera. Siempre que doy referencias de posición de esa manera, evito localismos. Cuando digo localismos, evito dar referencias que solamente los lugareños conocen. Por ejemplo, decir, ¿dónde está? Y usted dice, estoy frente a lo de la parrilla de Beto. Y quizás el navegante que pasa por ahí no lo conoce a Beto, es la primera vez que está y ustedes están pidiendo ayuda. Entonces, si ustedes dan referencias de tomas de agua, boyas, canales, islas, arroyos, algún punto notable en la costa, ¿sí? O algo en el agua, como puede ser un peligro, una boya, cualquier navegante los puede asistir. ¿Hacia dónde vamos? Es la dirección. La dirección en náutica le llamamos rumbo.
Para los rumbos hablamos de los puntos cardinales, ¿sí? Los principales, norte, este, sur, oeste, los puntos intermedios, y también con valores angulares, van a ver, que ahora como conductores náuticos no nos complicamos, pero para que ustedes sepan, el norte es rumbo cero, y luego el resto de los rumbos se miden en sentido de las agujas del reloj de 0 a 360. Entonces, si el norte es 0, el sur es 180, ¿sí? El este es 90, el oeste es 270, ¿sí? Esa es la dirección. Nosotros en conducción náutica, manejando las lanchas, no trabajamos tanto con cartas náuticas y con rumbos, ¿eh? Se los comento como para que sepan. La distancia, ¿cuánto falta para llegar? La distancia la podemos medir de dos maneras. Una manera es la longitud, el largo del camino que tenemos que recorrer, ¿eh? La derrota. En náutica hablamos de millas náuticas. La milla náutica son 1852 metros, ¿sí? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, entre la boya Don Agustín y el puerto deportivo de Colonia, en Uruguay, tengo casi 21 millas náuticas, ¿sí? Alrededor de 40 kilómetros. Pero también puedo decir, cuando alguien me pregunta, ¿a cuánto estás de Colonia? ¿Sí? Estoy hablando por radio, me dicen, ¿a cuánto estás de Colonia? Yo puedo decir, estoy a 2 horas. Es una manera de especificar la distancia también, ¿sí? En náutica usamos mucho eso. ¿Por qué? Porque hay veces, siempre en realidad, no a veces, siempre estamos a merced de la meteorología y de la corriente. Entonces, la misma distancia podemos tardar un día 1 hora en recorrerla y en otras condiciones podemos tardar 3 horas. La misma distancia. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones de viento eh, intenso, oleaje y viento no favorable en contra y la ola en contra y la corriente en contra. Entonces, la misma distancia tardamos distinto tiempo en recorrer. Quiere decir que la distancia la puedo especificar en millas náuticas o en tiempo. Van a escuchar quienes estén en náutica, se metan y se enganchen. Se habla mucho siempre de la ETA, ETA, ¿sí? ETA es hora estimada de arribo, Estimated Time of Arrival, ¿sí? ETA. La hora estimada de arribo justamente es un dato muy importante porque es la hora en la que me van a esperar. Entonces yo siempre que zarpo de un lugar me van a preguntar cuál es mi hora, cuál es mi ETA, cuál es mi hora de retorno. ¿Sí? A partir de la cual, si yo no retorno, me van a empezar a buscar por radio y después me van a empezar a buscar con embarcaciones. ¿Sí? La última pregunta, que tiene que ver con la profundidad, bueno, esto tengo que conocer la zona en la que voy a navegar, tengo que conocer, ver cartas náuticas o conocer la zona. Está también condicionado por el tipo de embarcación que yo tengo. Ahora vamos a ver, porque las embarcaciones tienen un calado, ¿sí? Calado es lo que la embarcación, cuando yo navego, va en la distancia medida en vertical de la parte sumergida de la embarcación. Hay embarcaciones que calan 30 centímetros y otras que calan 2 metros. Entonces, la que cala 30 se va a poder meter en muchos lugares que la otra no va a poder entrar, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de la profundidad. Y esta profundidad, además, en el agua no es constante. Varía y varía mucho de acuerdo a las condiciones meteorológicas, por ejemplo, o de acuerdo a la marea, ¿sí? La marea está, ya lo vamos a ver, fundamentalmente determinado por el Sol y la Luna. En algunos lugares, como en la Patagonia Argentina, puedo tener 5 metros de amplitud de marea entre la baja y la plea. En el Río de la Plata no es tanta la diferencia, pero sí es importante la diferencia cuando hay fenómenos meteorológicos, como por ejemplo el viento del sudeste, que hace que suba el nivel de marea y que inunde toda la zona ribereña. ¿Sí?
Bueno, vamos a empezar ahora con estos dibujitos. Vamos a ver lo que son las partes de la embarcación. ¿Sí? Lo vamos a ver directamente en el gráfico. La parte principal de cualquier embarcación es el casco. ¿Sí? El casco es la estructura resistente, es donde nos vamos a alojar nosotros y las cargas que llevemos. Y puede tener distintos tipos de construcción, distintas dimensiones, pero además está construida con distintos materiales: madera, metal, plástico reforzado con fibra de vidrio. Eh, lo importante es que cualquiera sea la embarcación, van a tener estas partes que yo les voy a comentar, desde un kayak hasta el Titanic. ¿Sí? Por un lado, los cascos, esta estructura principal de la embarcación, tienen una línea media, que es esta que aparece acá dibujada con punteado. Este es el casco visto de arriba, la línea punteada. Se llama línea de crujía. ¿Qué es la línea media? Es una línea muy importante porque tengo que distribuir los pesos para que la embarcación esté balanceada, equilibrada, en función de esa línea media. ¿Sí? Es lo que me da estabilidad. Esa línea media me divide el casco en dos partes iguales, simétricas, y esos laterales se llaman bandas o costados. En este caso figura como costados, pero son bandas también. Esta es la banda de babor y esta es la banda de estribor. ¿Cómo determino qué es babor y qué es estribor? Bueno, parándome yo en la embarcación, mirando hacia la proa, todo lo que queda a mi izquierda es babor, todo lo que queda a mi derecha es estribor. Pero acá yo estoy hablando de izquierda del casco y derecha del casco en el sentido de avance. No es mi derecha y no es mi izquierda. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque justamente para evitar confusiones es muy importante que usemos como referencia estas palabras, babor y estribor, que usemos el casco como referencia. ¿Por qué? Porque si yo le digo al timonel, tenemos ahí un tronco en el agua, ¿en dónde? A la izquierda. Y ahí empiezan las dudas. A la izquierda de la embarcación, a la izquierda tuya que estás mirando para otro lado, o a la izquierda del timonel que está mirando para otro lado. ¿Se entiende? En cambio, si yo le digo, en babor tenés una embarcación, no hay duda. ¿Sí? Por el lado izquierdo del casco. ¿Se entiende? Izquierdo o derecho, considerando el sentido de avance. Considerando ese sentido de avance, la parte delantera de la embarcación se llama proa y la parte trasera popa. ¿Sí? Cada uno de estos costados o bandas, ¿sí? Se dividen, cada uno de estos costados o bandas, en distintas secciones. ¿Sí? La primera sección, la más cercana a la proa, vamos a decir como si fuera un tercio, se llama amura. Quiere decir, esta es la mura de babor y esta es la mura de estribor. La parte media de la banda se llama través, que es la parte perpendicular, sería sector perpendicular. Cuando yo digo algo a través es porque está perpendicular a la línea de crujía. Y el tercio, que está hacia popa de las bandas, se llaman aletas. Y luego tengo la popa propiamente dicha. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, también me sirve para tener referencias. Hay cascos muy grandes. Entonces yo, nada, puedo dar una referencia de algo que está en el agua, inclusive de un peligro. O puedo decirle a una persona, la embarcación está inestable, pasate por favor a babor y sentate al través. Estoy diciendo que se siente en babor al través. ¿Sí? ¿Se entiende? Son referencias de la banda. Como la banda es muy larga, la banda de babor, no es lo mismo sentarse en la proa o poner un bolso o el ancla en la proa, en babor, en la mura de babor, que ponerla al través en babor o en aleta en babor. ¿Sí? Si la embarcación yo la veo de frente, voy a ver lo que antes era la línea de crujía en planta, pasa a ser el plano de crujía, es esta línea media que me divide la embarcación en dos partes.
¿sí? Todo lo que está del casco, toda la parte del casco que está en contacto con el agua, cuando yo navego, que interactúa ahí, que está en contacto, que se moja, se llama obra viva. Y lo que está fuera del agua se llama obra muerta. La diferencia es una línea que separa la parte seca de la mojada, digámoslo así, que se llama línea de flotación. Esta línea de flotación, existe una línea de flotación ideal para la carga del barco, pero tengan en cuenta que puede cambiar la línea de flotación y la obra viva, obviamente también la obra muerta, si la embarcación está más hundida o menos. Y eso tiene que ver con la carga que yo llevo en la embarcación y tiene que ver también con la densidad del agua en la que yo estoy navegando. El agua salada es más densa que el agua dulce, entonces las embarcaciones tienden a flotar un poquito más en un agua muy pura, como un lago que tiene agua de hielo, la embarcación flota menos, ¿m? Y puede variar la ubicación de la línea de flotación. Esto simplemente viendo un casco de frente, ¿sí? Una embarcación tipo, no necesariamente es una de conductor náutico, pero la puse porque quiero que incorporemos solamente de acá un término en particular que es sentina, que lo vamos a ver después cuando veamos otros tipos de temas. Y la sentina es el espacio que queda entre el piso, que es el lugar donde yo camino, transito, y el casco. Las embarcaciones, aunque sean pequeñas, pueden tener un piso y es lo que me aísla a mí de cualquier entrada de agua para tener los pies secos, de cualquier entrada de agua o de cualquier derrame de combustible. Todos los líquidos se van a depositar en la sentina y luego yo, como el piso es removible, generalmente son tablillas o tienen una boca de inspección, desde la sentina voy a tener que bombear o sacar con alguna esponja, con agua, como sea, el agua o el combustible derramado. Lo que veíamos recién eran nombres de partes de la embarcación, ¿sí? Lo que ahora vamos a ver no son partes de la embarcación, ¿sí? Sino que son las dimensiones que definen un casco. No son las partes del casco, no es la proa, la popa, la banda de babor, estribor, sino que son las dimensiones que definen un casco. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de calado, manga, puntal y eslora? ¿Sí? Yo recién les comenté calado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calado es la distancia vertical medida desde la línea de flotación hasta el punto sumergido de la embarcación de la obra viva más distante, ¿sí? Se cuenta desde la línea de flotación hasta la quilla del buque, ¿sí? Y ese calado, lo vamos a ver acá, por ejemplo, este es un casco de un velero, pero es lo mismo. El calado es desde la línea de flotación, que sería el límite de este área celeste, hasta el punto sumergido más distante, que en el caso de un velero es la punta del quillote. Si no, sería el límite del casco. Eso es el calado. Se especifica en metros, ¿sí? Por ejemplo, se dice cala 1 metro, calo 2 metros, calo 90 centímetros, 30. Y en función de ese calado, yo establecía a dónde me podía meter, porque me va a limitar la profundidad para poder navegar. Luego tengo, vamos a volver acá, la eslora, que es el largo de la embarcación, es la longitud total medida desde popa a proa en línea recta, ¿sí? Y existen dos tipos de eslora a tener en cuenta, que lo vemos en este dibujo. La eslora máxima o eslora total, que es el largo total desde los puntos más distantes de la popa a la proa. Es como si le saco una foto de arriba, largo total, de proa a popa, ¿sí? Y existe también una eslora de flotación, que es el largo, pero medido en la línea de flotación. Sería como si yo lo midiera acá donde tengo el mouse, en donde termina la zona azul.
Fíjense que en este caso, para esta embarcación, la eslora de flotación es bastante más chica que la eslora total. Entonces, eslora es el largo, manga es el ancho. Y también voy a tener una manga máxima medida desde los puntos extremos más distantes. Generalmente eso coincide con el través de la embarcación. La manga máxima es el ancho máximo. Y también voy a tener una manga de flotación medida, como aparece acá en el área azul, es el ancho de los extremos medidos en la obra viva, ¿sí? En la zona de flotación. Entonces, el hora es el largo, manga es el ancho y el puntal sería, considerando el casco, el alto del casco, medido desde la quilla, desde el fondo del casco, hasta la borda o el límite del casco, hasta el borde. Entonces, eslora es el largo, manga es el ancho, puntal es el alto. Largo, ancho y alto. Eslora, manga y puntal. El calado, dijimos, es desde la línea de flotación hasta el punto sumergido más distante. Estas dimensiones las van a tener que tener en cuenta siempre, ¿sí? Se las van a preguntar desde para pagar un impuesto hasta ver dónde navego, ¿sí? Eslora, manga y puntal, ¿sí? Y el calado. Pero después existen, de acuerdo al tipo de embarcación que ustedes tengan, una infinidad de términos que no vamos a ver en el curso, pero que ustedes se van a tener que ir familiarizando de acuerdo a la embarcación que tengan. Sería casi infinito empezar a ver, acá como ejemplo yo puse, este es un gomoncito de 2,30 m, en el que va una persona con bultos, nada más, un auxiliar de remo, que se puede poner un motorcito inclusive, pero fíjense. Chumacera, cono, sujeta popa, listones, asiento, válvula de inflado, quilla, inflable o plegable, sujeta remo, anilla, defensa lateral, válvula de achique, espejo de popa. O sea, cualquier embarcación que ustedes tomen van a tener infinidad de partes componentes. ¿Mm? Que las van a tener que conocer ustedes de acuerdo a la embarcación que tengan. Lo importante ahora que aprendan es esto, son las dimensiones principales y desde el punto de vista de la nomenclatura, las partes principales de la embarcación, no los componentes, ¿sí? Esto cada uno después lo hará por su cuenta en función del tipo de embarcación con la que cuente. Vamos a arrancar ahora rápido con algo que después lo vamos a ver cuando hagan el curso presencial. Muchos y muchas de ustedes ya están familiarizados, que es el tema del manejo de cabos. ¿M? No hablamos ni de cordones, ni de cuerdas, ni de sogas, ¿sí? En náutica hablamos de cabos y hablamos de cabullería cuando decimos la totalidad de los cabos que componen la embarcación, o hablamos también de cabullería cuando hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con los nudos, con el manejo de estos cabos, ¿sí? Los nudos marineros son todos aquellos nudos que cumplen con algún requisito de seguridad, de facilidad para su realización y que sobre todo me permiten deshacerlos, desanudarlos con cierta facilidad. ¿Sí? Porque yo podría hacer un nudo cualquiera y después decir esto no lo desata nadie, y probablemente sea así, pero a mí no me sirve porque yo estoy trabajando con cabos, entonces tengo que recuperar el cabo después que trabaje. Entonces los nudos marineros cumplen con esas características. Los nudos se comparten esto con otras disciplinas, seguramente los conocen, los vamos a repasar rápido para que sepan y los vayan viendo, practicando. Son el 8 simple o lasca, el ballestrinque, el llano, vuelta de escota, haz de guía y margarita. Estos son los que entran, digamos, por examen, ¿sí? El nudo 8 es un nudo de tope o terminación, no ata nada, no sujeta nada, obviamente se llama 8 por esta forma que describe. ¿Mm?
Luego tenemos el ballestrinque, que es un nudo muy utilizado porque es un nudo rápido, fácil de realizar, pero que tiene sus restricciones de observaciones en cuanto a la seguridad, que me obligan a mí a darle un remate al nudo, que en náutica lo llamamos cote, ya lo vamos a ver. Y se utiliza mucho para tomas temporarias, ¿sí? Para una lona, para una defensa o para un bote que llega rápido, lo tomo con un ballestrinque. Si lo voy a dejar un tiempo y quiero estar seguro, no lo dejo con el ballestrinque. Hago otro nudo o le hago un remate al ballestrinque o lo tomo con unos nudos más confiables o más estables. El nudo llano es un nudo que utilizamos para unir dos gasas, dos cabos de igual mena. Cuando hablamos mena, digo igual grosor, ¿sí? Dos cabos de igual mena, los puedo unir con este nudo que se llama llano. Si no fueran de igual mena, no está recomendado porque el de menor mena se desliza y se escapa, ¿sí? Esto en realidad son dos senos, esta forma, que no se cruzan, el cabo doblado se llama seno, son dos senos entrelazados, ¿ven? Y cuando los cabos tienen diferencia de mena, como en este caso, que hay un cabo más grueso y un cabo más delgado, de menor mena, se utiliza, por ejemplo, el vuelta de escota. El vuelta de escota, el cabo de menor mena hace una vuelta envolviendo el seno del de mayor mena y se muerde a sí mismo, ¿ven? En este punto, al traccionar. Entonces no desliza. En este caso, sería el nudo más recomendado que el llano. Lo que tienen que saber, seguramente ya lo hacen, es hacer una gasa, ¿sí? La gasa es un ojo, digamos, no corredizo, sino sería un lazo. Y la forma más segura que utilizamos en navegación para hacerlo es a través de un haz de guía. El haz de guía es este nudo en el cual se combina un seno con una vuelta y que determina esta forma que se llama gasa. La gasa es este ojal que no es deslizable, sino sería un lazo. Muy usado en náutica, para todo, para tomar una embarcación, para tomar una vela, hasta para tomar un ancla, en algunos casos. Es un nudo bastante seguro o muy seguro y que me permite recuperar el cabo. Un nudo que no es muy seguro, que quedó en el compendio de los nudos que tenemos que saber, y que realmente yo no lo recomiendo, pero que lo tenemos que aprender para el examen, es este que se llama margarita. El nudo margarita sirve para reforzar un cabo que se está por cortar o para cortar la longitud de un cabo, pero tiene como observación que es un nudo que requiere tensión permanente. Si el nudo no tuviera tensión permanente, cosa que a veces suele pasar en las embarcaciones por el movimiento que las embarcaciones tienen, puede zafarse una de estas orejitas, de estos senos que tiene el cabo, y el nudo automáticamente se deshace solo, ¿m? Por lo cual no cumpliría con la seguridad que hablábamos en el punto anterior. Igualmente lo vamos a practicar y hay que aprenderlo dentro de los nudos recomendados para el examen. Bueno, finalmente tenemos esto que es una toma de cornamusa o amarre en cornamusa. Las cornamusas son herrajes que pueden estar en los muelles, en la estructura flotantes y que deben estar en las embarcaciones. Por lo menos uno en proa y uno en cada aleta de la embarcación en popa, ¿sí? En babor o en estribor. ¿Para qué sirven? Para amarrar la embarcación y para darle remolque, por ejemplo. La toma de cornamusa yo me tomo de este elemento, de este herraje, no con un nudo. Y eso es lo útil de esta toma. Es una toma muy rápida, que no implica un nudo, que puede ser sometida a mucha tracción y al no estar anudado no se va a ajustar, de manera que después yo no lo pueda soltar. Al contrario, lo suelto con mucha facilidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, en este herraje yo con el cabo voy a dar una vuelta completa alrededor del cabo, una vuelta completa para cortar la tracción,
Luego voy a hacer un 8 y finalmente voy a hacer una vuelta mordida, como está acá en este punto, que va a cortar el deslizamiento del cabo. Lo mínimo es un 0, un 8 y una vuelta mordida. No importa la eslora de la embarcación, de esta manera estaría de forma segura tomada la cornamusa. Y finalmente, dentro de lo que es cabullería, lo que ustedes tendrían que ver, y lo vamos a ver en las partes prácticas, es cómo se estiban, cómo se guardan, cómo se ordenan los cabos. ¿Mm? En náutica, ordenar un cabo le decimos adujar. Entonces hay que aprender las adujas de cabo. Las adujas que usamos son aduja o aduje a la holandesa, que consiste en hacer esta torta, esta espiral, ¿sí? Con un chicote largo que nos quede en la cubierta, en un muelle, se ordena de esta manera para no tropezarme, para tenerlo presto, rápido a trabajar, ¿m? Y aparte por una cuestión hasta de orden y de estética. Y el aduje por largo, que consiste en ordenar el cabo mediante vuelta y finalmente cerrarlo para poder estibarlo, colgarlo generalmente y tenerlo a disposición para un trabajo rápido. ¿Mm? Aduje a la holandesa y aduje por largo. ¿Sí? Bien, con esto terminaríamos la primera parte del encuentro. Ahora arrancamos ya con la segunda, que la vamos a ver un poco más rápida, un poco más ágil. ¿Por qué? Porque ustedes son, en su gran mayoría, ya han tenido capacitaciones relacionadas con lo que es incendio o son bomberos. Entonces, no quiero, digamos, de alguna manera ni subestimar, ni mucho menos, pero bueno, tengo que hacer hincapié en algunas cuestiones que por el programa de conductor náutico existen, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son algunas cuestiones de nomenclatura, vamos a decirle, desde el punto de vista de seguridad, ¿m? Para que ustedes se ubiquen, ¿sí? O puedan entender lo que está pasando, este, o hablar con propiedad, ¿sí? La mayoría de los casos son términos que usamos, que ya los conocen, pero los repasamos. Bueno, el primero es una avería. Una avería es cualquier situación imprevista, obviamente, o sea, no es algo planificado, puede ser algo que ocurrió, un accidente, que altera el funcionamiento de la embarcación, o sea, que altera alguna de de las condiciones que veíamos antes. ¿Se acuerdan que era estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, flotabilidad, ¿sí? Gobierno. Bueno, eso se ve afectado por un imprevisto. Un imprevisto es una avería, ¿sí? Esa avería puede ocasionarse por múltiples factores, por desgaste, por el uso, o puede ser también producto de una colisión entre embarcaciones. Cuando dos embarcaciones colisionan, en español le decimos que hay un abordaje. Abordaje entre dos embarcaciones es un choque, ¿sí? También puede ser por cuestiones meteorológicas, por tormentas, o muchas veces las averías están ocasionadas por varaduras. ¿Mm? Una varadura es cuando la embarcación, el casco, la obra viva, toca el fondo por falta de profundidad, ¿sí? Ustedes van a escuchar que dicen encalló. Bueno, encallar no es la palabra apropiada, ¿eh? La palabra apropiada es vararse. Encallar es cuando una embarcación queda en lo que son los cayos, ¿sí? Que es como decir un arrecife, ¿sí? Cuando yo en el río, en una laguna, toco el fondo, hablamos de varadura. ¿Mm? Esa avería puede ocasionar una rotura en el casco, ¿sí? Esa rotura en el casco lo llamamos rumbo. Rumbo es un agujero en el casco. Sí, además de la dirección en la que yo navego, con la misma palabra, digo, si yo digo, escucho a alguien que dice, tengo un rumbo en el casco, es que tiene el casco roto. Y ese rumbo, de acuerdo a su ubicación, puede generar una vía de agua. La vía de agua es la entrada de agua. Es una entrada de agua en forma más o menos regular, ¿sí? En el casco.
Una vía de agua puede ser a través de un rumbo, de una rotura, o puede ser incluso las embarcaciones que tienen motor interno a través de la línea de eje. ¿Mm? Eso es una vía de agua. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, obviamente tengo que actuar con rapidez. ¿Por qué con rapidez? Porque las embarcaciones deportivas nuestras, como son pequeñas, tienen flotabilidad, pero tienen sentinas y reserva de flotabilidad escasa. O sea, si yo tengo una vía de agua y no hago nada, en muy poco tiempo, de acuerdo a la vía de agua que yo tenga, pero en muy poco tiempo la embarcación se va a hundir. No es como un gran buque en donde pueden convivir incluso días o semanas con una vía de agua, porque tiene tanta reserva de flotabilidad que le va entrando agua y el buque no se hunde y lo van sacando con bombas, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar rápido, ¿sí? Las causas principales de vías de agua, decíamos, bueno, pueden ser en embarcaciones carrozadas, filtraciones de cubierta, ¿m? Por mal mantenimiento, por algún golpe. Generalmente es mal mantenimiento, entonces con lluvia me entra agua. Puede ser un rumbo, como les decía recién, en el casco. Y también puede ser alguna cuestión en las partes, las embarcaciones más complejas, más grandes. Yo tengo pasajes de casco en donde desagota el baño, donde desagota la cocina, ¿sí? En la línea de eje del motor, o sea, todos los que son pasajes de casco, puedo tener entrada de agua, ¿sí? Puedo tener uniones mal selladas o puedo tener reflujo. Por eso los pasajes de casco tienen válvulas esclusas que tengo que tener cerradas. ¿Qué tengo que hacer si tengo agua en la sentina? Bueno, lo más rápido posible, comenzar a achicar. Achicar es otra palabra que tienen que aprender, que ya conocen. Achicar es sacar el agua. Para eso utilizo bombas de achique, que pueden ser bombas eléctricas o pueden ser bombas manuales con un pistón o diafragma que voy empujando, o puede ser un balde con un marinero asustado, esa es la mejor bomba, o puede ser hasta una esponja grande que ustedes sumerjan y vayan sacando, porque recuerden que el casco al ser curvo, ¿sí? Y al tener en muchos casos mucha curva, el balde llega a un momento que no carga el agua suficiente. Entonces, si yo tengo algún elemento para absorber, como una esponja grande, voy sacando, ¿eh? Y me va permitiendo achicar en lugares que el balde no me permite sacar el agua. Y si no, bombas, con mangueras. Tengo que achicar, tengo que designar un tripulante que achique rápido y evaluar. Si yo detecto dónde está la entrada de agua, obviamente tengo que obturar como sea, lo más rápido posible, y probablemente tenga que tomar alguna determinación en cuanto a la navegación. Generalmente tengo que regular la velocidad, porque si aumento en forma excesiva la velocidad, también aumento la presión del agua sobre el casco y eso va a hacer probablemente que ingrese mucha mayor agua, cantidad, mucho mayor volumen. Y probablemente tenga que cambiar mi destino, ¿sí? Poner rumbo a la costa o poner rumbo a algún punto cercano que me garantice la seguridad. Después vamos a ver, desde el punto de vista de comunicaciones, qué debería hacer. ¿M? Pero hay canales de seguridad, mensajes que yo puedo utilizar, lo vamos a ver en la clase de comunicaciones. Achicar no es una tarea que haga solamente por una emergencia. Cualquier embarcación menor puede embarcar una ola navegando o simplemente como esta persona llegó al club, se iba a embarcar, llovió toda la semana y tiene el bote lleno de agua. Entonces, antes de empezar a navegar, tiene que achicar. No salgan a navegar con la embarcación con agua. Después, si embarcan agua es otra cosa, pero no inicien la navegación con agua. ¿Mm? Fíjense, en este caso, es una tarea diaria esta que hay que hacer. Llegó, tiene el bote con agua porque llovió. Él está pisando sobre estos listones que es el piso. Y recuerdan, entre el piso y el casco queda el espacio donde está el agua que se llama sentina. La está sacando con una bomba de pistón. Es como un inflador. Es muy sencillo sacar y sacar un buen volumen de agua. Puede tener una manguera incluso conectada. En este caso no la tiene, saca directamente el pistón.
Y fíjense que apoya el pie en la banda. ¿Por qué apoya el pie en la banda? Porque si él tira el centro de gravedad hacia, en este caso, la banda de babor, el agua se desliza hacia babor y de ahí la puede sacar con más facilidad. Justamente por eso es importante que saquen el agua, porque el agua no está fija, no es una carga que yo tenga fija en la embarcación. Se mueve de acuerdo a los pesos y de acuerdo al movimiento de la ola y de acuerdo a la velocidad en la que la embarcación se desplace. Si yo tengo una embarcación con agua en la sentina y acelero el motor, la proa se va a levantar y todo el agua que está en la sentina rápidamente va a ir hacia la popa. Si el timonel, como en mi caso, que peso 100 kilos, está en la popa y se le vienen otros 100 litros de agua que están en la sentina y que yo no lo saqué, de golpe voy a tener 200 kilos en la popa y la embarcación se va a tornar inestable. ¿Sí? O se va a mover de una banda a la otra. Una persona se sube, pisa en la banda, fuera de la línea de crujía, y como pisó en la banda, además de su peso, todo el agua, cuando se inclinó la embarcación, el casco, toda el agua acudió, fue hacia esa banda y se dio vuelta el bote. ¿Se entiende? Entonces hay que achicar siempre, hay que salir sin agua a navegar. Eh, bien, esto ya lo comenté, que tengo que hacer, tengo que eh, achicar, tengo que obturar, tengo que realizar tareas de mantenimiento y fundamentalmente esto que yo les comentaba, ¿m? No me tengo que acostumbrar a navegar con agua. ¿Por qué? Porque si yo me acostumbro a tener la embarcación seca, además de tener más tiempo, si me empieza a entrar agua para garantizar la flotabilidad, me doy cuenta enseguida si me está entrando agua. Porque yo salí con la embarcación seca, me fijo en la sentina, tengo un poco de agua, por algún lado me entró. Ahora, si yo ya salí con agua, me fijo en la sentina y tengo agua, no sé si es agua de la lluvia de la semana pasada o me está entrando en este momento. Entonces, es muy importante eso, porque no tengo mucho tiempo para actuar. Es importante también que cuenten con elementos para obturar, tapones, que los llamamos espiches, sobre todo si tienen pasacascos, válvulas. Y después vamos a ver, les decía en la próxima clase, que es el tema de seguridad, cómo comunicar esto. Que cuando radia un Mayday, que sería el equivalente de un SOS, cuando radia un pan pan o pané pané, que para informar una avería, etcétera. Otras medidas que puedo hacer es aumentar la flotabilidad de la embarcación. Si estoy en una situación de emergencia, entonces desprenderme de todo el peso innecesario. Si tengo bidones con, con agua, por ejemplo, vaciar el bidón del agua potable y quedarme con el bidón como una reserva de flotabilidad, ¿sí? Y obviamente prepararme para lo peor, aunque eso nunca ocurra, pero es ya ponerme los chalecos salvavidas, abrigarme primero, ponerme los chalecos salvavidas, radiar y seguir con las tareas de achique y de conducción de la embarcación hacia un puerto seguro. Un tema que es muy importante y está acá resaltado. Listo, Daniel, no hay problema. Un tema, las clases recuerden que también quedan grabadas, ¿no? Eh, un tema importante, les decía, que se ha verificado, es que la embarcación es lo último que tengo que abandonar, aun cuando esté semi hundida, ¿sí? Muchas veces queda la embarcación semi hundida, flotando a media agua, digamos, y yo puedo quedarme sujeto, agarrado a la embarcación, y eso me va a dar seguridad, me va a dar la posibilidad de descansar, y además me va a tornar mucho más visible para los grupos de rescate. No hay que apurarse a abandonar la embarcación, ¿sí? Tengo que estar hasta el último minuto. Cualquier minuto que yo permanezca es un minuto menos que me va a alejar, por ejemplo, de la hipotermia, ¿sí? Me va a tornar más visible también. Entonces, en muchos casos se ha verificado que se apuran por el estrés, por los nervios, a abandonar la embarcación y después la embarcación no se hunde totalmente, ¿sí?
con lo cual están en una situación de desprotección y de inseguridad mucho mayor. ¿Sí? Desde el punto de vista, este, les decía, desde el punto de vista de los accidentes personales en navegación, eh, tenemos que conformar un botiquín de primeros auxilios para tener a bordo, que tiene que atender a las eventualidades, ¿sí? O sea, no voy a hacer una atención avanzada, sino que es la primera asistencia. Es muy importante el tema de las comunicaciones, ya lo vamos a ver, pero digo, el teléfono celular es una herramienta muy útil en algunas zonas, no en todas, porque muchas áreas no tienen cobertura todavía. El VHF, que es la radio, que en muchos lugares cuando no hay coberturas de teléfono es obligatorio, que puede ser fijo o de mano, tipo handy. Y obviamente conocer todo lo que son las guardias o estaciones costeras. Desde el punto de vista de navegación, las situaciones más frecuentes que van a tener, lo primero, si no están acostumbradas o acostumbrados a estar en el agua, lo primero que me tengo que proteger es del sol. Aunque sea un día hermoso o aunque sea un día de invierno, tengo que protegerme del sol. ¿Sí? Gorro, camisa, manga larga, pantalla solar, anteojos, este, porque no voy a tener dónde guarecerme, salvo que la embarcación tenga una cubierta, no tengo techo, ¿sí? Lo segundo que debo tener en cuenta es el tema del mal de mar o de producto del movimiento, el mareo, ¿sí? Que es tan frecuente. Eso, bueno, tengo que tener algunas previsiones de descanso previo, si puedo, incluso de abrigo, pero también tengo que tener alguna pastilla en el botiquín que me permita combatir el mareo, ¿sí? Eh, los accidentes más frecuentes en la navegación tienen que ver con estas cuestiones que vemos acá, pero cuando hablamos también de hipotermia, que no está puesto en el listado, tengo que tener en cuenta no solamente si me caigo al agua, después cómo recupero la temperatura, sino también durante la navegación. Porque muchas veces salimos abrigados para una situación de tierra y en el agua tenemos otra temperatura y al estar desplazándonos con motor, tenemos otra acción del viento. Entonces la sensación térmica baja mucho. Si aparte yo me salpico o me mojo, al acelerar con el motor, bajo aún más la temperatura. ¿Tá? Los accidentes más frecuentes son estos que aparecen acá, productos del movimiento de la embarcación. Se mueve la embarcación, me golpeo, entonces tengo heridas leves, contusiones, hemorragias, este, digamos, traumatismos de todo tipo, ¿sí? Productos del movimiento, además del mareo. E incluso hay un accidente muy común, que son las quemaduras, que no es solamente por acción solar, es producto del movimiento, porque, por ejemplo, nos vamos a navegar en invierno. Y ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, pará, yo llevo unos termos para el mate, o llevo un calentadorcito que tengo del camping y en el medio de la laguna calentamos el agua. Bueno, es muy común el tema de las quemaduras, por tema solar o por manipular alimentos o agua caliente a bordo. Ténganlo en cuenta. Más allá que además se suma, esto ya sería muy grave, estamos trabajando con combustibles líquidos, con nafta, fundamentalmente también a bordo, para alimentar los motores. En ese sentido, tenemos que trabajar siempre en la prevención. Como extinción no tenemos muchos requerimientos en la embarcación, tenemos que tener un matafuego triclase de polvo químico seco, ¿sí? ABC. Pero después el tema de cómo me comporto yo con el combustible, cómo lo estivo, en qué momento cargo, cómo recargo, cómo lo traslado, cómo lo acomodo en la embarcación, es fundamental. Porque como yo les decía, los bidones con nafta van a estar al sol, ¿sí? Saben que es muy volátil, que genera muchos gases, entonces tengo que tener el matafuego
listo, con la carga adecuada, la revisión y siempre a mano. Lo tengo que tener en un lugar fijo, que no se golpee, que no esté estibado abajo de otras cosas, que no lo pueda encontrar. Y después, obviamente, durante los procesos de carga, recarga, tengo que evitar fumar, tengo que evitar hacerlo en lugares donde la embarcación tenga mucho movimiento, tengo que ser previsor en cuanto a la navegación que yo voy a hacer, entonces cuánto combustible necesito, en qué lugar voy a hacer la recarga y cómo, y evitarla la recarga de ser posible, para tener mayor autonomía. ¿Sí? Como tengo combustibles líquidos, les decía, es muy importante todo lo que es ventilación, ¿sí? Si yo, sobre todo si dejo combustibles en la embarcación. Muchos accidentes tienen que ver con dejar, por ejemplo, en las embarcaciones cabinadas o carrozadas, dejar bidones con nafta. Eso queda expuesto a altas temperaturas. Las embarcaciones son estancas, porque para que floten, habíamos visto que una de las características es que tienen que ser bien estancas. Entonces, todos los gases quedan almacenados dentro de la embarcación. Lo dejé una semana cerradito y cuando volví no me di cuenta y producto de un chispazo eléctrico, de la batería o entré fumando, explotó la embarcación, si es una embarcación cabinada. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando llego a una embarcación antes de accionar nada, es abrir todos los tambuchos, ventilar, asegurarme que no haya ningún derrame de combustible, que no haya gases. Después que ventilé, pongo en marcha el motor. ¿Sí? Por eso es importante en forma regular hacer también la inspección ocular de la sentina, porque si se derrama combustible no me doy cuenta y cierro la embarcación y la dejo con, si es cerrada, ¿no? La dejo con derrame de combustible. Chequear la instalación eléctrica, los cables. ¿M? Y mantener el orden y la limpieza es fundamental. Bueno, esto ustedes lo saben en todo lo que es eh, el manejo de combustibles, ¿no? No limpiar un combustible con un trapo, una estopa y dejarlo tirado, porque termina siendo producto que va a alimentar cualquier posible incendio. Este, Algunas cuestiones básicas, algunas de estas ya las comenté: ventilar, desconectar las baterías, ventilar bien las embarcaciones, realizar un mantenimiento apropiado. En la navegación, realizar una correcta estiva, ¿sí? Esto es decir, bueno, vamos a navegar. Yo recién le dije, la embarcación tiene mucha potencia, estoy navegando con viento, entonces voy saltando las olas. La embarcación va impactando, va chocando, ¿sí? No es como un auto que se desliza sobre la autopista, esto va rebotando en las olas a veces. Entonces, todo lo que son mangueras, conectores, cables, o incluso las cosas que yo llevo a bordo, por ejemplo, un bidón de combustible, lo tengo que tener sujeto, atado. Tiene que estar firme, porque si no el bidón de combustible va golpeando, las mangueras se desconectan, o incluso hay elementos muy filosos en la embarcación, como puede ser un fondeo, el ancla, que se puede ir moviendo y me puede ir desgastando un pontón inflable, el fondo o el tanque de combustible. ¿Sí? Entonces tiene que estar todo puesto, nosotros le decimos a son de mar, ¿sí? Tiene que estar todo bien estivado. Esto lo voy a pasar rápido porque, digamos, estos son contenidos que están para público en general, ustedes están familiarizados con esto, ¿no? La diferencia entre combustión, entendiéndola como una reacción química, ¿sí? Una reacción exotérmica que libera temperatura, ¿sí? Que implica un comburente y un combustible. Ignición, que es el proceso inicial de esa combustión, que para que suceda tiene que haber una temperatura de ignición, cada material tiene una temperatura indicada. El fuego como reacción química, que a veces no es malo, de hecho yo en mi casa tengo fuego, tengo en el termotanque, tengo en el calefón, ¿no? Tengo en una chimenea, en una estufa, pero no tengo incendio. Y el incendio, como definición, es el fuego que se está propagando en forma descontrolada, y que pone en riesgo los bienes materiales y las vidas de las personas, ¿no? Entonces, tengo que trabajar en la previsión y para prevenir el incendio,
esto es algo que el triángulo y el tetraedro de fuego, que ustedes conocen muy bien, para que exista esta reacción exotérmica, este fuego, yo necesito tres partes del triángulo, que es calor, el oxígeno y la combustión, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trabajo desde la prevención? Bueno, tengo que evitar que este triángulo se cierre o que se forme, ¿sí? Y es lo mismo que cuando trabajo desde la extinción, ¿sí? O enfrío las superficies o evito que las aíslo, por ejemplo, a través del uso de gases o de alguna espuma, que el combustible tenga contacto con el oxígeno, o retiro el combustible para que de alguna manera, una vez que se quemó lo que se quemó, no siga quemándose el resto, ¿sí? Pero tengo que romper este triángulo, ya sea para la prevención, que no se forme, o para la extinción del fuego. En el tetraedro de fuego están estos tres componentes y se suma la reacción química en cadena como el cuarto punto que yo puedo combatir. Las distintas clases de fuego. Acá simplemente les comento que nosotros vamos a trabajar con matafuegos triclase, o sea, son para incendios A, B y C. Los combustibles ordinarios sólidos son los A, que para los cuales con el agua, por ejemplo, sería un muy buen agente extintor, porque enfría y sofoca. El B, que son los líquidos combustibles, gases y algunas grasas, que en este caso no estaría recomendada el agua, ¿sí? Entonces se trabaja con otros tipos de agentes extintores. Y el C, que son los grupos de los energizados. Si yo logro desenergizar el C, puede ser que lo pueda combatir con otro agente extintor porque no conduce electricidad, pero mientras esté energizado, no puedo apagarlo con agua, el incendio. Entonces, directamente para evitar cualquier duda, al igual que en los autos, tenemos que tener a bordo un matafuego triclase, ABC, de polvo químico seco, con su correspondiente revisión de carga, revisión o prueba hidráulica y asociado al número de registro de la embarcación, igual que el auto. ¿eh? El matafuego está asociado, al igual que el auto que está con el número de dominio de patente, bueno, está con el registro REI de la embarcación. Estas técnicas son las que yo comenté para extinguir, muy conocidas obviamente por ustedes, distintos agentes extintores. Lo que siempre les digo en todos los cursos, que no es el caso de ustedes, es que nosotros, los navegantes comunes, tenemos que trabajar en la prevención. Y en la extinción intervenimos en la fase incipiente, porque no tenemos ni el conocimiento, ni la capacitación, ni las herramientas para combatir un incendio. ¿Sí? Tenemos el matafuego, que una vez que lo disparamos, dura unos minutos o unos segundos y me quedé ya sin carga, no me puedo quedar combatiendo. ¿Sí? Entonces, trabajar mucho, hacer mucho hincapié en la etapa de prevención y después si hubiera fuego solamente en la etapa incipiente. Esto en términos para el público en general, ¿no? Obviamente la forma de propagación de calor también las conocen, ¿no? Conducción, que es la propiedad que tienen los cuerpos de transmitir el calor a través de su superficie, de su masa. La radiación, que es el espectro no visible de la llama. Y la convección, ¿sí? Que tiene que ver con ese proceso por el cual los fluidos, cuando se calientan, ya sean gases o el agua, esto lo vamos a ver cuando veamos también meteorología, la formación de las nubes, en la convección, ¿sí? Los líquidos o los gases calientes buscan los niveles superiores y los fríos descienden porque son más densos. Distintos ejemplos de conducción que generan la propagación por calentamiento de una superficie de las llamas, la radiación por el espectro no visible de las llamas y la convección que les comentaba recién. ¿Sí? Matafuego, portátil, distintas partes. ¿Sí? Bueno, esto no lo voy a profundizar porque esto, digamos, son
en general como repaso, porque va a estar en el examen cuando rindan, pero les va a resultar de facilidad a ustedes, ¿no? Manómetro, pasador de seguridad, las manijas, manguera que puede tener o no, la boquilla también, ¿m? Polvo químico seco, PQC, acá vemos bien clarito, ABC, ¿m? Instrucciones para el uso, bueno, verificar carga, remover el pasador de seguridad, manguera si tuviera, accionar la palanca en forma continua, no interrumpir, una vez que se disparó, vaciarlo completamente, dirigir el chorro a la base del incendio y mover frecuentemente o incluso invertir el extintor, ¿no? Porque si estuvo mucho tiempo almacenado, sin movimiento, también el polvo químico puede tender a compactarse y reduce la eficiencia en el disparo. Cuando yo trabajo tanto con bengalas como con matafuegos, me ubico a barlovento. ¿Qué es esto? Me ubico para jugar con el viento y que el viento lleve el fuego, el humo e incluso el polvo químico que yo le estoy arrojando hacia otro lado y que me permita respirar. Me ubico yo a barlovento. ¿Mm? Y después esta imagen lo que intenta mostrar es una etapa que es muy importante en la cual sí podemos intervenir nosotros, que es el periodo, la fase latente, ¿sí? Una vez que fue extinguido el incendio, existe un periodo de latencia, ¿sí? En el cual puede reanudarse el fuego si se vuelve a cerrar ese triángulo, porque aumenta la temperatura, porque se inyecta de golpe oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, por acción del viento, o porque yo abro en el barco una escotilla, o porque aumenta la temperatura. Entonces, existe un periodo de vigilancia, de guardia, que es el de, después de que yo extinguí el fuego, digamos, este periodo de latencia, que es importante el tema de la guardia. Dentro del material que yo les mando en el curso van a ver que está la especificación de la ordenanza 118, que la vamos a ir viendo a lo largo del curso para varias cuestiones vinculadas con seguridad. Y en esta ordenanza se especifican para todos los tipos de navegaciones, instrumental, instrumental electrónico, publicaciones, elementos de amarre y fondeo, de señalización, de salvamento, ¿sí? De incendio y de inundación. ¿Pero para qué? Para todos los tipos de navegaciones. Ustedes no se tienen que fijar en todos, porque tienen hasta navegación oceánica en este cuadro, ¿sí? Tienen que fijarse aguas protegidas, sobre todo, y en algunos casos, ¿sí? Costera marítima o costera restringida, ¿sí? Ahora, puntualmente, lo que estábamos viendo era lucha contra incendios, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo obligación en todos los tipos de navegación, tengo que tener extintores triclase, ¿m? En todos los tipos de navegación. Y con respecto al hacha, ¿sí? Solamente tengo que tener hacha en aquellas embarcaciones cabinadas o carrozadas, ¿sí? Que tengan puertas. Si no, no. No es requisito para una lancha tener un hacha. Bueno, finalmente vamos a entrar en los elementos de seguridad y con esto ya terminamos en unos minutitos, que me van a exigir, me van a pedir, que son los chalecos que tienen que ser chalecos salvavidas homologados. Y acá hay una diferencia que tenemos que hacer entre el chaleco y el DAF, que son estos los DAF. Los chalecos son los que están homologados por prefectura, fueron presentados por el fabricante a prefectura y fueron aprobados y cumplen ciertas características. Primero, tienen diseño tipo poncho, esto quiere decir que me lo pongo como un poncho, están cerrados adelante, paso la cabeza por un orificio, por eso es poncho. Tiene cintas refractarias, tiene silbato, está acorde al peso del tripulante y está homologado por prefectura. Estos chalecos salvavidas son obligatorios, ¿sí? Es obligatorio tener uno por tripulante en la embarcación. No es todavía obligatorio tenerlo puesto. Obviamente el chaleco más útil es el que yo tenga puesto.
pero tengo que tenerlo en la embarcación. Prefectura me puede sugerir que me lo ponga, pero no me va a hacer una contravención, no me va a hacer una multa porque no lo tenga puesto. Obviamente, si la embarcación se da vuelta, no me voy a poner a buscar el chaleco en la embarcación, entonces lo tengo que tener puesto. Estos chalecos son obligatorios, uno por tripulante. Los que no son obligatorios, pero puedo tener también, son los DAF, que son los dispositivos de ayuda a la flotación. Son chalecos, entre comillas, que no tienen apoyacabeza, o sí, pero que no han sido homologadas por prefectura, no tienen diseño tipo poncho, pueden o no tener cintas refractarias. Son elementos de flotabilidad que incluso pueden no mantenerme totalmente a flote si yo me desmayo, pero son, como dice acá, ayuda a la flotación. Son los chalecos que usa la gente, por ejemplo, los kayakistas, o puedo usar yo navegando en un velero o en una lancha y me pongo esto para estar más cómodo, ¿sí? ¿Puedo tener esto? Sí. ¿Son exigibles? No. El que es exigible es este. ¿Está? Yo, por ejemplo, para los cursos, tengo en las embarcaciones estos, guardaditos, a mano, accesibles, y salimos a navegar con estos. ¿Eh? En el caso de abandonar la embarcación, porque por lo que veíamos hoy, tengo un rumbo en el casco, se está hundiendo la embarcación, nos ponemos todo este chaleco y aguantamos. ¿Se entiende? Pero para la tarea cotidiana nos ponemos, tenemos chalecos DAF, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo doy cursos de vela y con estos me trabo en todos lados. En cambio, con estos chalecos tengo flotabilidad, ¿sí? Tengo una ayuda por si me cayera de la embarcación y además tengo posibilidad de movimiento, pero no son obligatorios. Dentro de los elementos obligatorios tengo que tener pirotecnia. Dentro de la pirotecnia, para la categoría nuestra, está esto, que son las bengalas. Tengo que tener dos bengalas rojas, ¿sí? Dos bengalas rojas. Esto es lo que tengo que tener para conductor náutico. Esto que veíamos acá, ¿sí? Que son bombas de humo o señal fumígera flotante, que pueden ser flotante o de mano, ¿sí? Estas bengalas flotantes de humo, ¿sí? Señal fumígera flotante, no son exigibles para conductores náuticos. Son recomendables, son muy útiles, sí, pero para conductor náutico no. Para timonel tampoco. Recién para patrón. ¿Y en qué caso sería patrón? Bueno, son para navegaciones más distantes de la costa y sobre todo costa marítima. Ahora, si ustedes consiguen la posibilidad de tener una señal fumígera, es excelente. ¿Por qué? Porque de día, si yo tengo un inconveniente, se va a ver mucho más esta nube de humo rojo que una bengala de pirotecnia, que compite contra la luz solar. De noche sí es bárbara esta, pero de día, depende de mi posición, puede ser más o menos visible. ¿Sí? Recuerden que ante una señal de pirotecnia, si yo presencio una señal de pirotecnia, ¿sí? Es equivalente a un SOS, es equivalente a un Mayday, ¿sí? Entonces, si yo veo, presencio en el río algo de esto, o en el mar, estoy obligado a intervenir. Si no intervengo, es abandono de persona. La intervención puede ser acudir en ayuda, puede ser incluso comunicar en forma radial, y en todo caso la autoridad me va a decir concurra al lugar y asista, estamos en camino, o me van a decir no intervenga, ya estamos en camino o ya estamos interviniendo. ¿Está? Pero no puedo ignorar el pedido de ayuda. ¿Sí? Ya lo vamos a ver esto en la próxima clase cuando veamos comunicaciones. Bueno, no sé si con esto estaríamos ya con los contenidos de hoy. Recuerden que tienen un formulario que tienen que completar. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer. Estoy a disposición.